Hola alumnos, bienvenidos a esta clase de biología. Vamos a conversar un poco sobre variabilidad genética. Ok, el origen de la variabilidad genética en una población está en las mutaciones. Ok, ¿en qué se basa esto? Que en algún momento, por diferentes eventos, por diferentes mutaciones, en el momento en sí de que esa mutación le pueda servir al individuo o al organismo para una adaptación al entorno, precisamente podría sobrevivir esa variación genética en beneficio de la especie. ¿Ok? Ahora, en una población, este tipo de mutaciones podrían ser en algún momento tanto beneficiosas como no tan beneficiosas como hemos hablado en las clases anteriores. ¿Ok? Ahora, en las especies con reproducción sexual y también los procesos de recombinación genética, ocurren esta serie de características antes mencionadas. ¿Ok? En la meiosis particularmente, ocurren una serie de eventos que sirven para la combinación de los caracteres genéticos, en sí del genotipo. Posteriormente, esto va a transformarse en las características físicas, como en este grano de maíz, que tienen granos de maíz diferentes en el mismo choclo, en el mismo cuerpo, ¿ok? Ahora, en cada semilla hay un embrión, ¿ok? Y la diferencia en cada color de cada grano, inclusive en un mismo choclo, es un ejemplo de lo que llamamos nosotros variabilidad genética, que no es más que la posibilidad de la variación del genotipo y que en ese caso podría también mantenerse por el resto de varias generaciones. Ahora, las mutaciones pueden ser lógicamente espontáneas cuando ocurren como consecuencia de las dinámicas inherentes en la célula. ¿Qué quiere decir con esto? Todos los procesos que tienen que utilizar la célula para mantenerse viva. ¿Ok? Por ejemplo, la replicación del ADN. O, en dado caso, mutaciones inducidas. ¿Cómo se produce en este caso? Por factores externos llamados agentes mutagénicos, como las radiaciones o sustancias químicas, entre otras. Ahora, veamos esta fotografía. En un momento se compararon los genomas del humano Homo sapiens y de los primates, en este caso un chimpancé. ¿Ok? Ahora, la comparación de los genomas en diferentes especies ha advertido importantes cambios en el cariotipo, que es la estructura de cómo se organizan los pares de cromosomas en cada ser vivo. ¿Ok? Esto es ocasionado por mutaciones en el número de cromosomas y en el tamaño de estos. Por ejemplo, el cromosoma número 2 humano es producto de la fusión de dos cromosomas ancestrales, que corresponden a los cromosomas 12 y 13 presentes en los chimpancés y otros primates actuales. Ahora, durante la meiosis ocurre el entrecruzamiento, que es esto que les menciono aquí, les indico con el cursor. Este entrecruzamiento es el que va a dar cabida a la formación de cuatro cromatidas totalmente diferentes. ¿Ok? En este caso, entonces, tendrían dos posibilidades de ordenamiento y distribución de los pares de cromosomas durante la permutación. ¿Ok? En este caso es el resultado cuatro gametos genéticamente diferentes. Esto ayuda a la variabilidad genética e inclusive a la permanencia de la especie en la Tierra. Ahora, la tasa del flujo genético entre las poblaciones va a depender de la movilidad de las especies y de la existencia de barreras geográficas y corredores. El flujo será menor en especies de baja movilidad, constituyendo poblaciones más pequeñas y genéticamente diferenciadas, mientras que será mayor en especies de alta movilidad. Por ejemplo, en especies de alta movilidad como las aves migratorias, se puede ver una tasa de flujo genético muy diferente, ¿ah?, a lo que pueden experimentar seres vivos que, debido al crecimiento de un río o una separación geográfica, no podrían en dado caso migrar de un sitio a otro. Y en este caso, lógicamente, el flujo genético sería mucho menor en este tipo de especies, las que no se podrían mover de un sitio a otro, con facilidad. Normalmente la separación geográfica alrededor de la evolución del globo terráqueo, inclusive con la deriva continental, hubo cierta separación de las especies y esto obligó, por cambios en el entorno, a todas ellas a adaptarse. Entonces, gracias a lo que les expliqué anteriormente, a la meiosis y a la formación del entrecruzamiento de cuatro cromátidas diferentes, al combinarse con otras cuatro cromátidas
diferentes producirían 4 gametos con una diferencia total y con un potencial genético que le va a ayudar en este caso a su variabilidad. Ahora, ¿qué es la deriva génica? La deriva génica son los cambios en frecuencia genética de una población debido a los fenómenos que se originan por el azar o azaroso. ¿Ok? Vamos a explicar. Aquí podemos ver la fluctuación de la frecuencia de los alelos en varias poblaciones de 10 individuos. ¿Ok? A través de las generaciones vemos cómo esas fluctuaciones van cambiando, produciendo una frecuencia alélica diferente. ¿Ok? Ahora, en este caso podemos producir la fluctuación de la frecuencia de alelos en varias poblaciones de 100 individuos y podemos ver que la frecuencia alélica se mantiene menos fluctuante. ¿Por qué? Por tener muchos más individuos que en la primera muestra. ¿Qué quiere decir con eso? Que la frecuencia alélica va a variar en el número de individuos de cada población. Ahora, esto puede generar el efecto cuello de botella, que es un fenómeno que se origina producto de la deriva génica y sucede con la pérdida acelerada de la variación genética. ¿Ok? Por ejemplo, se ha descrito que en una población nativa americana se observa alta frecuencia de un grupo sanguíneo O, el sistema sanguíneo ABO, o A positivo o negativo, AB, entre otros, situaciones que se pueden explicar por el cuello de botella producido durante el poblamiento del continente, siendo una población fundadora exclusivamente de un dicho grupo sanguíneo. ¿Qué quiere decir con esto? Que los primeros habitantes que llegaron tenían ese grupo sanguíneo y por ende, como fundadores, pudieron formar poblaciones nuevas en algunas generaciones. ¿Ok? Ahora, los organismos que sobreviven a las presiones ambientales, como la presencia de predadores, parásitos, tienen un mayor éxito reproductivo. Y esto no es aleatorio, pues tienen cualidades fenotípicas que le brindan ventajas sobre el resto de la población. Ahora, la selección natural puede favorecer las variantes fenotípicas en las poblaciones de 3 formas diferentes, por lo que se reconocen 3 tipos de selección que estaré explicando en orden: estabilizadora, direccional y disruptiva. Aquí vemos cómo se puede presentar una distribución normal que está entre el número de individuos y la variación de las características externas, eso es la variación fenotípica, ¿ok? Explicado con este tipo de artrópodos. En la distribución normal, la mayoría de los organismos presentan un fenotipo promedio y unos fenotipos externos, que son los que se ven al extremo derecho y al extremo izquierdo. ¿Qué quiere decir con esto? Que a medida que la especie va caracterizándose, el fenotipo que tiene en igual proporción contenido de un extremo u otro es la que se supone que estaría sobreviviendo. Ok, aquí vemos un tipo de selección que es la selección estabilizadora. Aquí simplemente se favorecen los fenotipos promedios de la población, ¿ok? Que son los que tienen la misma cantidad de alelos del extremo derecho y el extremo izquierdo, ¿ok? Esto provoca notablemente entonces un aumento de la población o el número de individuos con dichas características, porque le permite sobrevivir. Tiene un compendio más completo de las características que sirven para adaptarse al entorno, ¿ok? No obstante, tenemos el tipo de direccional, ¿ok? Que en este caso favorece a uno de los fenotipos extremos, ¿ok? Aumentando la frecuencia de los individuos que presentan uno de estos fenotipos. En este caso, la distribución de los individuos de la población se desplazaría hacia uno de los extremos. Por ejemplo, diversas bacterias y hongos fitopatógenos, es decir, que afectan cultivos, tienen un comportamiento a veces con una variación fenotípica direccional, ¿ok? Producto de una selección direccional. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que si bien es cierto, la aplicación de un antibiótico, un fungicida, un pesticida en una hectárea de terreno cultivado podría en dado caso aniquilar en su mayoría o eliminar, erradicar en su mayoría, en este caso los patógenos. Ahora, la tasa reproductiva de cada uno de estos individuos podría aumentar la posibilidad de una mutación y esta mutación a llevar a esta especie a tolerar ese pesticida.
Si en dado caso se expresa la mutación de tolerancia al pesticida, este hongo, por ejemplo, sobreviviría. Sin embargo, si no se aplica pesticida, sobrevivirían tanto los tolerantes como los no tolerantes. En este caso, la curva, lógicamente, se inclina hacia la derecha, favoreciendo a las nuevas generaciones que están expresando esa característica. Ahora, la selección disruptiva favorece simplemente a los individuos de ambos extremos. Quiere decir que en los fenotipos que están compartiendo la mitad de la información genética no conviene o no están sirviendo para la supervivencia. Quiere decir con esto que posiblemente estén sometidos a características muy extremas y entornos en donde estas características solamente son las necesarias para vivir o las del otro extremo, no las medias. Selección sexual. Existe la selección intrasexual y la intersexual. La intrasexual se debe a la competencia entre los organismos de sexo por aparecer y conseguir un mayor éxito reproductivo, ¿ok? Por aparearse, ¿verdad? Ahora, la selección intersexual es la selección que realizan los organismos de un sexo hacia los del sexo opuesto. Frecuentemente las hembras en este caso son quienes eligen al macho con el que se apareará. En función de los rasgos o las características externas que tengan, pueden indicar una calidad genética del macho. En este caso, como se presenta, con el tamaño de los colmillos entre elefantes, el plumaje, un pavo real, ¿ok? O en este caso, por ejemplo, en los papiones, el papio amaraldirias, que existe un dimorfismo sexual. ¿Qué quiere decir con esto? Unas características diferenciables entre machos y hembras, ¿ok? Y en este caso el macho tendría una apariencia mucho más notable y las hembras lo podrían escoger para crear su descendencia. Bueno, alumnos, y con esto culminamos la clase. Nos vemos en la próxima.